Muy bien, jóvenes, buenas tardes con todos nuevamente. El día de hoy, vamos a hacer, ¿no? La clase de Historia del Perú, ¿sí? La clase de Historia del Perú, cuyo tema es, pues, la primavera democrática, ¿no? Lo que estamos pidiendo todos, ¿no? Democracia, ¿sí? Entonces, pues, todos los tiempos, jóvenes, en todos los tiempos han habido, ¿no? Han habido siempre problemas políticos. Siempre, ¿eh? No es de ahora, no es de ahora. Inclusive antes eran más directos porque antes asesinaban, mataban, peleaban, ¿no? Los reclamos eran más violentos que ahora. A pesar de que había menos gente, pero eran más violentos que ahora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empieza la primavera democrática? La primavera democrática, obviamente, pues empieza con el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Entre 1939 a 1945. ¿Cuál es el aspecto político que envolvía en ese entonces, pues, al Perú? Manuel Prado Ugarteche era miembro, pues, de una de las familias de la oligarquía más reconocida del país, o sea, era de una familia pudiente, ¿no? Pudiente, con gran solvencia económica. Su padre, de Manuel Prado, ¿no? Había sido, pues, 2 veces presidente de la República en el siglo pasado, ¿no? Prado, durante las elecciones de 1939, fue apoyado por el gobierno de Óscar R. Benavides. Llegó al poder gracias al apoyo de un grupo de sectores de izquierda, incluyendo el Partido Comunista. Estos grupos, ¿no?, siguiendo la política soviética, apoyaron a Prado como el representante de la burguesía nacional hacia la lucha contra los países fascistas y nazistas durante la Segunda Guerra Mundial. Con su ascenso al poder, se inaugura, pues, un ciclo democrático basado en la liberación política, que significaba, pues, la autorización de la acción sindical y la legalización del Partido Comunista, pero no del APRA, ¿no? Aunque permitió que se conforme la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no? La famosa CTP. Ahora no, la CGTP, Central General de Trabajadores del Perú es ahora, ¿no? Es lo mismo que la CTP en la antigüedad. Inicialmente, ¿no?, la CTP dirigida por apristas y comunistas. Sin embargo, al poco tiempo, el APRA tomó la dirección sindical bajo el liderazgo de Luis Negreiros Criado, ¿no? En el aspecto externo, obviamente acá, pues, siempre ha habido conflicto con el Ecuador, sobre todo en julio de 1941, ¿no?, en una de las acciones bélicas más saltantes de estos tiempos. El acontecimiento que marcó el gobierno de Prado fue la guerra contra Ecuador. Tras varios años de tensas negociaciones y ante la impotencia de solucionar los problemas fronterizos, los ecuatorianos invadieron nuestro territorio, haciéndonos recordar sus principales reclamos, como salida al río Amazonas y control de Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador atacó nuestras guarniciones en la zona limítrofe. Se creó el Agrupamiento Norte con sede en Piura, bajo el mando del general Eloy Ureta, teniendo, pues, la participación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Los enfrentamientos se produjeron en Aguas Verdes, Lechugal y La Palma. La acción militar más importante fue la batalla de Zarumilla el 23 de julio, que trajo como consecuencia
la ocupación militar peruana de la provincia ecuatoriana de El Oro, y en esta batalla, ¿no?, se recuerda la valerosa inmolación del joven teniente José Abelardo Quiñones González, héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Nuestras fuerzas llegaron hasta Puerto Bolívar, cerca de Guayaquil, ¿no?, donde detuvimos nuestro avance por la mediación de Estados Unidos, Argentina y Brasil. A pesar del cese al fuego, las incursiones ecuatorianas continuaron. El 11 de septiembre fue emboscado un regimiento peruano, falleciendo el teniente de la Guardia Civil, Alipio Ponce Vázquez, quien, por su destacada labor, es considerado héroe de la Policía Nacional del Perú. Desde una óptica alejada del aspecto belicista, la victoria militar se convirtió en un triunfo político para las Fuerzas Armadas, que tenían sobre sí el fantasma de la derrota de la guerra contra Chile, y para el propio presidente Prado, ¿no?, en la medida en que uno de los ataques más frecuentes que recibía era el de ser hijo del presidente que desertó del país durante la guerra con Chile, supuestamente para comprar armamentos, ¿no?, huyó de aquí, del Perú. Además, este triunfo contribuyó a mantener una relativa paz social y a obtener cierta legitimidad entre los opositores, porque civilistas, apristas y comunistas se vieron obligados pues a otorgarle su apoyo al gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. Luego de todo esto, obviamente todo este conflicto, ¿no?, ya los países que habían impedido el avance, pues, ¿no?, de Perú, que el Perú avanzaba con todo, ¿no?, hacia territorio ecuatoriano, se firma pues el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Por acción de los mediadores, se suspendieron las hostilidades, iniciándose negociaciones conducidas por los tres países amigos, Estados Unidos, Argentina y Brasil, a lo que después se unió Chile, las que finalizaron en Río de Janeiro con motivo de reunirse en esa capital en enero de 1942. La tercera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de los países de América para contemplar la situación producida por el ataque de Japón a la base naval norteamericana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El resultado fue la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942 entre el Perú, Alfredo Solf y Muro, y Ecuador, Julio Tobar Donoso, ¿no?, con el cual se estableció pues una frontera definitiva cuya delimitación quedó a cuenta de una comisión mixta. Sin embargo, un tramo de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor nunca pudo ser delimitado físicamente con los hitos respectivos, a causa de la difícil geografía y la renuencia pues del Ecuador, y fue objeto de más reclamos y tensiones entre los dos países posteriormente. Así pues, en el año de 1960, el gobierno ecuatoriano decreta la inejecutabilidad del protocolo de paz de Río de Janeiro que ya habían firmado. Perú, y también, ¿no?, durante el gobierno de Manuel Prado, le toca pues, ¿no?, ser no protagonista, ¿no?, sino, digamos, consecuente, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió pues en los países de Europa. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿no?, que es una base naval que hay allá en Estados Unidos, nuestro país rompió relaciones diplomáticas con el eje y se unió a los aliados. Luego, el gobierno
estrechó relaciones con Estados Unidos al firmar el Tratado de Préstamos y Arriendos, mediante el cual permitió el establecimiento de una base norteamericana en el puerto petrolero de Talara, deportar en masa a miles de residentes japoneses a los Estados Unidos y aceptar el establecimiento de una política de estabilización de precios de las materias primas peruanas a cambio de la reducción de las tarifas arancelarias norteamericanas. Así pues, Prado fue partidario de la política de buena vecindad declarada por Roosevelt en el año de 1933. A partir de esta declaración de intenciones, Haya de la Torre estimaba que Estados Unidos se encontraba a favor de abandonar la política del spray, soften and care y big stick, o sea, hablar suavemente y llevar un gran garrote, ¿no? En favor de la soberanía de los países latinoamericanos y de una relación armónica. Haya de la Torre consideraba que la política de Roosevelt era el paso más extraordinario que haya dado un gobernante de los Estados Unidos en favor de las relaciones interamericanas. Así pues, la base de este plan fue mantener la soberanía nacional y popular, que era el voto del ciudadano, ¿no? De lo contrario, Estados Unidos podría verse amenazado por la alianza del totalitarismo latinoamericano bajo la influencia de los países del eje. En cuanto al aspecto económico en el gobierno de Manuel Prado, la economía estuvo en relación con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, como el aumento de las exportaciones minerales, ¿no? O sea, las famosas armas de guerra, ¿no? También el algodón, uniformes, azúcar, que era para alimentación, y el caucho, que eran las llantas, que era para los diferentes vehículos que se utilizaban dentro de la guerra. Ahora, también, ¿no? El volumen de nuestras exportaciones crecieron considerablemente. Sin embargo, ¿no? Al mantenerse estabilizados los precios unitarios de las materias primas, debido pues al arreglo que el gobierno peruano había acordado con el norteamericano, dicho crecimiento no fue el esperado, pero la exigencia de materias primas favoreció la ampliación del empleo en los enclaves agrarios y mineros, lo que a su vez revitalizó la agricultura señorial dedicada pues a la producción de alimentos. Las actividades industriales fueron estimuladas por el Estado con la creación del Banco Industrial en 1940. Se promulgó la Ley de Fomento Industrial y la Superintendencia de Bienestar Social. De esa manera, se generó la dependencia económica de Estados Unidos. La industria se encontró protegida de manera que entre 1940 y 1945 el empleo manufacturero se expandió en un 35%. ¿Qué hechos y obras se van a dar durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Primero, se va a dar pues la creación de los departamentos de Tumbes y Pasco, ¿no? Después va a crear el Comité Técnico de Irrigación, CORPA, o sea, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, y el SIPA, ¿no? Que era el Servicio Cooperativo Internacional de Producción de Alimentos, y la Corporación Peruana del Amazonas. También va a organizar la CTP, o sea, la Confederación de Trabajadores del Perú, y aumento del movimiento sindical. También, durante este periodo de gobierno, se realiza, ¿no?, el censo del año 1940, primer censo
moderno de nuestra historia. ¿Qué arrojó, pues, no? 7.858.519 habitantes. El resumen del censo fue publicado en 1941 y poco después sus resultados fueron divulgados en una serie de folletos que pormenorizaban la distribución en departamentos, provincias y distritos de la población urbana y rural, por sexo, edad, ocupación, religión y distribución de habitantes según las varias altitudes del territorio. También, ¿no?, se produjo, pues, uno de los más grandes terremotos, ¿no?, el 24 de mayo de 1940, que afectó Lima y otras ciudades del país, ¿no? También se va a dar el incendio de la Biblioteca Nacional el 11 de mayo de 1943. El reto de la reconstrucción fue asumido, pues, por el historiador Jorge Basadre. Obviamente, todo principio tiene su final, ¿no? Para ello, ¿no?, se elabora, ¿no?, o llama, pues, el presidente Manuel Prado Garteche a elecciones de 1945. Conforme a la Constitución reformada por el plebiscito del general Benavides y por el Congreso, el periodo presidencial duraba 6 años. Al llegar al término de su mandato en 1945, Prado llamó a elecciones para el 10 de junio de dicho año. Se presentaron como candidatos el general Eloy Ureta, después ascendido por el Congreso a mariscal, y el doctor José Luis Bustamante y Rivero, ¿no?, autor de las famosas 200 millas marinas, ¿no?, lanzado por una agrupación de partido denominada Frente Democrático Nacional, Fredena, ¿no?, de la que formaba parte también el APRA, ¿no? La primavera democrática también continúa entonces con el primer gobierno de José Luis Bustamante y Rivero entre 1945 y 1948, ¿no? José Luis Bustamante y Rivero asumió el gobierno el 28 de julio de 1945. Hecho notable de su gobierno fue cautelar la riqueza de nuestro mar territorial, así como del zócalo continental o plataforma submarina, al extender la soberanía nacional en una extensión de 200 millas marinas por decreto supremo del 1 de agosto de 1947. Su gobierno fue de amplio goce de la libertad pública y profundamente democrático, pero desgraciadamente sufrió la oposición del partido aprista y de la derecha reaccionaria. Fue sacado del gobierno el 29 de octubre de 1948 y fue deportado al extranjero por la sublevación del general Manuel A. Odría en Arequipa, iniciada, pues, en dicha ciudad el 27 del mismo mes, no, o sea, el 27 de octubre de 1948. ¿Cómo inicia su gobierno, no, José Luis Bustamante y Rivero? Para las elecciones de 1945 se formó el Frente Democrático Nacional, Fredena, el cual agrupó una conjunción de apristas y comunistas todavía en la ilegalidad y que buscaban con el frente salir de ella, ¿no?, los políticos y también los independientes, ¿no? Ahora, acá también habían, pues, destacados intelectuales, ¿no?, que tenían que también, digamos, obtener su libertad, ¿no? En realidad, el Fredena fue una alianza muy débil, ya que para sus miembros nunca estuvo claro si esta era un pacto electoral, una alianza transitoria o un proyecto de más largo alcance que buscaba modernizar el régimen político del país. Así pues, luego de producirse un entendimiento entre Víctor Raúl Haya de la Torre y Óscar R. Benavides, se buscó a José Luis Bustamante y Rivero como candidato de consenso, quien finalmente resultó elegido presidente al ganarle al candidato Eloy Ureta
que pertenecía a la Unión Revolucionaria. El APRA, con el nombre de Partido del Pueblo, se le permitió postular candidatos al Congreso, donde obtuvieron una mayoría parlamentaria. El APRA atravesaba una política más conciliatoria, resumida en una frase interamericanista, democrática sin imperio, que significaba un apoyo a los países aliados en la guerra mundial. Y también la renuncia a sus ataques contra el imperialismo norteamericano y el capitalismo en general. Así como el Partido del Pueblo convocó a una impresionante manifestación en la que su líder, Haya de la Torre, habló de no quitar la riqueza a los que la tienen, sino de no quitar la riqueza a los que la tienen, sino de crearla para los que no la tienen. De esta manera, el APRA fue capaz, ¿no?, de hacer este viraje que contradecía a sus planteamientos originales, sin perder muchos seguidores, porque después de 1931 existieron militantes y simpatizantes leales y disciplinados dispuestos a hacer grandes sacrificios por esta organización política y por su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, el APRA se encontraba pues en una contradicción que cada cierto tiempo lo llevaba a enfrentarse con sus bases. Es así que nace pues la denominada escopeta de dos cañones, es decir, proponiendo a las masas la revolución, y por otro lado, los dirigentes se encontraban dispuestos a llegar a acuerdos con la oligarquía o los gobiernos autoritarios. En cuanto al aspecto político, en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, durante este gobierno se produjo pues la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Bien. Entonces, acá pues durante este gobierno, como le estaba diciendo, se produjo la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido pues a que el primero se resistía a ser copado por la mayoría parlamentaria aprista. Es así que Bustamante tuvo que afrontar la ruptura del Fredena, pasando uno de sus más importantes integrantes, el APRA, a presentar fuerte oposición a su gobierno desde el Parlamento. No, acuérdate que ellos pues tenían mayoría parlamentaria, ¿no? También sufrió pues la oposición de la oligarquía tradicional, que miraba con malos ojos la tendencia renovadora que significaba su gobierno. Se empezaron a producir crisis ministeriales debido a que eran censurados por el Parlamento, o sea, por la mayoría aprista. El malestar político llegó a su punto culminante con el asesinato de Francisco Graña Garland, que fue el 7 de enero de 1947, director del diario La Prensa, ¿no? Señalándose a los apristas como los autores del crimen. Bustamante retiró a los 3 ministros apristas de su gabinete para garantizar una investigación imparcial del crimen y formó un gabinete nuevo donde la mitad de los ministros eran militares. Pero no obstante, la aguda crisis política que sufrió el gobierno de Bustamante se caracterizó por su tendencia a afianzar la democracia política y por un amplio goce de las libertades públicas. La crisis política en que debatía el gobierno llegó a un momento crucial cuando un grupo de senadores denominados independientes se negaron a concurrir al Senado el 28 de julio de 1947 para instalar el Congreso de ese año, lo que produjo el receso parlamentario y Bustamante tuvo que gobernar sin parlamento.
el 3 de octubre de 1948, la oposición aprista llegó al extremo de producir en el Callao una sublevación con la tropa de la Marina de Guerra, acción que fue reprimida con dureza, debido a lo cual el gobierno declaró al APRA fuera de la ley, reanudándose pues la persecución de los líderes apristas. Como siempre, ¿no? El APRA siempre ha sido perseguido por sus ideas políticas, ¿no? Y por acciones también un poco descabelladas, ¿no? Dentro del aspecto económico del gobierno de José Luis Bustamante Rivero, se va a dar lo siguiente. Finalizada pues la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, disminuyeron las exportaciones de productos peruanos, generando protestas por la falta de empleo, en especial en las haciendas de la sierra, lo que originó la organización campesina en la Federación Agraria Campesina, ¿no? Sobre todo los azucareros que están en el norte, los complejos azucareros que se encuentran en el norte, ¿no? Y también la Confederación de Campesinos, generándose pues la migración a las zonas costeñas. El gobierno elaboró medidas asistencialistas como el aumento de la burocracia estatal, el aumento del jornal y sueldos para los trabajadores de sindicatos y el control de precios y tipo de cambio fijo. La doctrina de las 200 millas marinas, ¿no?, que elaboró José Luis Bustamante y Rivero. Se promulgó, ¿no?, el decreto supremo número 781, el 1 de agosto de 1947, que estableció la soberanía del Perú sobre su plataforma marítima, zócalo continental y el mar hasta las 200 millas marinas, ¿no? Pero nuestro país se mantuvo firme, ¿no? Se mantuvo firme a pesar de las sanciones económicas que se planteaban. El Perú se constituyó así pues en uno de los países pioneros en lo que luego se denominaría la tesis de las 200 millas, ¿no?, adoptada en sus elementos esenciales como norma internacional en la Convención de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se llevaban el pescado sin ton ni son, donde no había, pues, ¿no? No había ninguna ley. Ahora sí, pues, ¿no? Nadie puede llevarse el cardumen, ¿no?, y los peces de nuestro mar, ¿no? Sobre el derecho del mar de 1982, ¿no? Ello no fue producto del azar, sino resultado de la tenaz defensa mundial desarrollada a lo largo de décadas por los países del Pacífico Sur, tanto de manera individual como a través de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Es así que esta ley abrió el camino para la demanda peruana ante la Corte Internacional de la Haya. Hechos y obras, ¿no? Creó la empresa petrolera fiscal porque tomó el control del petróleo del país. Por presión aprista se firma el contrato de Sechura, el cual permitió a la International Petroleum Company explorar y explotar una vasta zona en Sechura y Piura para poder obtener petróleo. A cambio, pues, de mayores impuestos. Aprobó la ley de Yanaconaje, imponiendo la remuneración salarial en las haciendas, fijando un monto específico de arriendo por tierras cedidas a los yanaconas, prohibiendo a los hacendados desalojarlo de las tierras ocupadas en sus dominios. Además, proscribió la obligación de los yanaconas a vender su producción a los hacendados. Las consecuencias a largo plazo no fueron las mejores, pues los yanaconas se dedicaban más a sus parcelas que al trabajo con las tierras del hacendado. En su obra también terminó pues el Hospital Hipólito Unanue, llamado Bravo Chico, y creó la Corporación Nacional de Turismo y Vivienda. Y obviamente pues llega a su fin el gobierno, ¿no?, de José Luis Bustamante Rivero. La oligarquía criticaba a Bustamante al no tener la suficiente fuerza y autoridad como para enfrentar los desórdenes sociales que había provocado el APRA. Ellos, ¿no?, la consideraban una amenaza totalitaria, parecida pues al comunismo, cuyo propósito
era infiltrar todo el Estado para establecer un sistema de partido único que fuese leal solo a su jefe y que acabase con la clase propietaria. Esta actitud llevó, ¿no?, a que la oligarquía desconfiase de Bustamante y pusiera sus expectativas en un gobierno militar como la única solución, ¿no?, a la crisis económica y al desorden social. Así pues, debido principalmente a las pugnas entre Bustamante y el APRA, desde Arequipa, el 27 de octubre de 1948, se produce pues la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel Aodrilla, con el apoyo pues del general Zenón Noriega, con lo que se obligó a Bustamante a abandonar el país y se formó una junta militar de gobierno. Bien, saquen chicos sus separatas para resolver la práctica de estas preguntitas que están acá. Un ratito voy a ponerle batería. Profesor, hay algunas preguntas que no me salen. No te salen. Ahora te No van a encuentro salir. dónde, Ahorita te van no a salir. encuentro dónde. Espérate. La 5 y la 2 hasta ahora no me salen. No encuentro Caray, información sobre eso. tu cerebro, La tu 2 es cerebro la A, está preocupado, creo, en Castillo. la 2 es Ya. la A y la 5 es la B, creo. Dicta, a ver. No, no, gracias a Rosel. A ver. Va, no entra. Espérate. A ver. Un ratito, Ya está. Viejito. Despacio más. Ya, a ver. Dice. La 1, ¿no? La 1